Las buenas obras que realiza el presidente Nayib Bukele reafirman su compromiso de seguir trabajando por la democracia salvadoreña y por beneficiar a los sectores olvidados históricamente, generando las condiciones sociales para su bienestar, apoyando en la educación a los niños y sobre todo en su salud sin dejar ningún niño salvadoreño desamparado. La labor que el presidente Bukele va demostrando en El Salvador es un símbolo de ejemplo para todos los países del mundo. El presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por ser un mandatario que va más allá de la política. Esta vez vuelve a sorprender con su notable compromiso hacia su pueblo salvadoreño, respondiendo al llamado del auxilio de una joven pareja del departamento de Morazán. Esta es la historia del menor de edad Brian Esteban, un pequeño de apenas 7 meses de edad, quien es hijo de unos jóvenes padres de bajos recursos provenientes del departamento de Morazán, ubicado en la zona oriental del país de El Salvador. Los padres del pequeño Brian Esteban no esperaban recibir una noticia que cambiaría sus vidas y la de su hijo. Todo empezó cuando los jóvenes padres llevaron al pequeño Brian Esteban a su control rutinario en el hospital de Morazán. El doctor especialista se percata de ciertas actitudes del pequeño y le realiza unos exámenes para descartar y tener un mejor panorama de su salud. El doctor, al recibir los resultados del pequeño, se da con la sorpresa que el pequeño Brian Esteban muestra algunas complicaciones de salud. Al citar a los padres para brindarles la información sobre el estado de salud del pequeño Brian Esteban, les dice que el diagnóstico de su hijo es soplo en el corazón y del metabolismo, es decir, que su hijo retenía líquido en el corazón. Los jóvenes padres, al enterarse de los resultados, se quedaron sorprendidos y preocupados por su hijo, ya que ellos, siendo un hogar de poco capital donde el padre apenas le alcanzaba para los alimentos de la familia, ellos no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de las medicinas para su hijo, las cuales serán de por vida, y al tener un elevado precio, les es imposible costearlas. La preocupación de los padres era inminente porque está en juego la vida de su pequeño Brian. Ellos hicieron actividades con ayuda de sus vecinos para recaudar algún dinero y poder así comprar algún medicamento que necesitaba su hijo, pero no era suficiente por los altos costos de la medicina. Es así que comienza el esfuerzo que realizan como todo padre y madre que ama, cuida, se preocupa, vela por el bienestar de sus hijos y por verlos sonreír cada día. Esta joven pareja tomó la decisión de lanzar una voz de auxilio por la salud de su hijo Brian Esteban por medio de redes sociales, con la esperanza de que algunas autoridades les puedan escuchar y también el presidente Nayib Bukele. Y es ahí que los padres del pequeño Brian Esteban realizan un video explicando el estado de salud de su hijo, solicitando alguna ayuda voluntaria de sus compatriotas salvadoreños, de alguna autoridad o servicios de salud que puedan apoyarlos, y con la esperanza de que su mensaje de ayuda llegara también al presidente Nayib Bukele. Los padres del pequeño Brian Esteban, sin esperanzas de conseguir el monto necesario para comprar los medicamentos que necesita su pequeño, no imaginaron que su pedido de auxilio por salvar a su hijo llegaría a los mismísimos oídos del presidente Nayib Bukele, quien no dudó en brindar su apoyo en todo lo que necesitara su menor hijo, enviando una ambulancia para trasladar al pequeño Brian Esteban con su joven madre al hospital del niño Benjamín Bloom. Además, se comprometió con los jóvenes padres a cubrir los gastos de los medicamentos e instruyó al ministro de Salud, Francisco Alavi, para coordinar un estudio médico del menor en el hospital Benjamín Bloom. Asimismo, el ministro de Salud llegó en horas de la mañana al hospital para verificar la atención dada al menor, quien queda en las manos de los endocrinólogos pediatras del hospital. Ángeles guardianes que se encargan de diagnosticar, dar tratamiento y supervisar los trastornos hormonales de niñas y niños. El pequeño Brian Esteban, un menor de apenas 7 meses de edad, está siendo atendido en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom,
donde se le han practicado diferentes estudios médicos para poder determinar el mejor tratamiento, debido a que el infante, quien no cuenta ni siquiera con 1 año de vida, sufre de complicadas afecciones, pero con la esperanza de que pueda recibir la ayuda necesaria por parte de los especialistas. El mandatario Nayib Bukele siempre se ha caracterizado por brindar la ayuda necesaria a quien lo necesite. Esta vez la ayuda fue para la familia del pequeño Brian Esteban, quien gracias a las instrucciones del presidente Nayib Bukele fue atendido por especialistas para que se le dé el tratamiento adecuado. Gracias al presidente Nayib Bukele, el pequeño Brian Esteban está siendo atendido por los especialistas endocrinólogos pediatras del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom. Entre ellos destaca la doctora Galán. Todos los médicos fueron como ángeles guardianes para Brian, quienes le practicaron diferentes estudios para poder determinar el mejor tratamiento para el infante. Los jóvenes padres de Brian Esteban pedían a Dios todos los días por la salud de su pequeño hijo y se sienten agradecidos de haber sido escuchados, poniendo en su camino la ayuda del presidente Nayib Bukele, a quien no dejan de agradecer la ayuda brindada a su amado pequeño, haciendo garantizar una mejor calidad de vida y resaltando el desempeño del gran gobierno que está realizando el presidente Bukele hacia su pueblo salvadoreño. Crecieron no solo con carencias, sino que le faltaba casi todo. Generaciones enteras nacieron y murieron sin acceso a la salud. Un país donde la educación era un privilegio. Solo imagínense, desde que nace un bebé y llora al nacer hasta que da el anciano el último suspiro. Toda una vida entera, todas esas vidas enteras, y durante todo ese tiempo nada cambió. Hoy, como su presidente, les aseguro, El Salvador sí vale la pena. Sé que tengo la gran responsabilidad de cuidar del pueblo y de proteger esta patria con mi vida si es necesario. Nuestra gente todavía tiene hambre, nuestra gente todavía necesita empleos, nuestra gente necesita pensiones justas. Muchas de las familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un techo digno donde vivir. Llevamos poco tiempo, pero estamos construyendo una verdadera democracia. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.